Buenos días, estamos aquí con Raúl Pérez, el míster de la gimnástica. Raúl, hoy tenemos un partido bastante complicado en Gama. Muchas bajas, pero también mucha necesidad de puntuar, ¿no? Sí, empezada la semana así, tenemos muchos jugadores que arrastran molestias, que al final no llegan y tenemos que tirar un poco de canteranos y a pesar de eso, la gimnástica lleva un escudo y una historia que tiene que competir en todos los sitios con los jugadores que vayan, defender la camiseta y vamos a un campo que es muy complicado, donde los equipos de arriba les cuesta mucho sacar puntos y nosotros estamos ayudados a sacar los tres. Hemos visto hoy en el entrenamiento que ha habido muchos canteranos. ¿Los vas a convocar a todos? Sí, al final entran 5 días a la convocatoria, Pablo, que ya estuvo en Osada, Yate, que son habituales, Ander, Iglesias y como vamos al cadete ya. Y ya que estamos hablando de Pablo, el otro día que hizo un gran partido, una gran primera parte, pero no se entendió muy bien el cambio, cuando mejor se dice que estaba jugando. ¿A qué se debió? Bueno, arriesgamos teniendo jugadores en la primera plantilla y le dimos la confianza de jugar al inicio para que se sintiese arropado y esos nervios y esa responsabilidad de ser titulares superiores que quizás en un partido, por ejemplo, como hemos otro día complicado y bueno, tiene muy buenas sensaciones, la verdad es que siempre nos gusta mucho y le cambiamos sobre todo porque nos quedamos con los menos cuando seguimos expulsados, tenemos que reajustar el sistema, poner una defensa de 3 y nos limitaba a poner 2 puntas y bueno, como teníamos un platero para jugar un poco, buscar un poco más el juego aéreo, pues decidimos cambiarle. Además Pablo también estaba muy cansado y de hecho el lunes en el entrenamiento estaba bastante cargado. Y también es cierto que suele llevar canteranos, pero que juegan poco. A veces incluso calientan, pero no acaban de salir. A ver, estamos haciendo una dinámica en la que es complicado meter a la gente, y en ese sentido que a la gente joven hay que meterla en la dinámica positiva. Ahora mismo el equipo sí que es cierto que quitan incoherentes a nivel de juego, de sensaciones, llevamos muchos partidos con portería cero o compitiendo bien, y meter juveniles es complicado, meter juveniles en el campo del Cayón, meter juveniles en el campo de Sedalia, o sitios donde se han quedado sin jugar. El otro día, por ejemplo, en una venir aquí en casa, pues no veíamos el momento de poder meter con un jugador menos, meter un juvenil, ganábamos 3-2, era un juvenil de responsabilidad. Creo que mi manera de ver los jóvenes, llevamos muchos años, tanto yo como yo soy mi gente de confianza que tengo aquí, que trabajamos con gente joven y sabemos cómo llevarla, creemos que sabemos cómo hay que dar los pasos y hay que meter siempre cuando va todo de cara. Y bueno, pues es complicado, pero de todas maneras creo que han debutado 6 futbolistas con la gimnástica. Seguramente habría que tirar mucho el archivo para que eso se diese en este club. Es un club grande, es un club que juega campeón y es complicado. Los juveniles, encima de una categoría de Liga Nacional, que está en el senador, es complicado darles la alternativa, que a pesar de eso, bueno, como ya tengo debutado 6, y posiblemente mañana le tengo más. Entonces, sí confiamos en ellos, pero hay que meter en dinámica a los equipos. ¿Notas ansiedad en el equipo por los resultados poco alentadores de las últimas jornadas? No, lo que noto es un poquito, hay preocupación en algunos jugadores por el tipo, por las lesiones, ¿no? Pues son jugadores que están teniendo lesiones, que no terminan de encontrarse bien, que están jugando con molestias y eso es un poco lo que nos está preocupando a poco técnico, recuperar a la gente, intentar que vamos a ser los 17 del primer equipo y ansiedad ya porque el equipo sí que es el último partido que al final es el que queda, las sensaciones no ha sido la mejor, pero el equipo yo creo que está compitiendo bien, a pesar de la baza, a pesar de tener que jugar con juveniles, el equipo compite, el equipo está bien, la ansiedad yo creo que para nada, ganas de ganar y de alcanzar la segunda posición y de llegar en las mejores condiciones para una posible fase de ascenso si seguimos clasificados. Y para final, Raúl, ¿nos facilitarías la convocatoria? Sí, bueno, va Andaluni, Pablo, así de memoria, Borja Camus, José Luis, Llano, Nacho, Mario, Rafa, Roberto Carlos, Sus, Aguilera,
Platero y Platero y Pablo, creo que no me dejo a ninguno, pero de todas maneras ahora tú la facilitará sin memoria, como tantas bajas de última hora, tampoco las tengo. Era por ponerte a prueba un poquito. Vale. Bueno, Raúl, muchas gracias y suerte para mañana.